La semana pasada una clase magistral sobre la diferencia entre un país árabe y un país persa, introduciendo tu ciclo particular sobre Irán. Y estamos deseosos que nos continúes con la segunda de 3 entregas de dicho ciclo. Adelante. Perfecto, muchísimas gracias, Gallello. Como ya expliqué, va a ser una consecución de 3 programas, que siempre empezaremos con una pequeña pildorita de lo que está pasando en Bruselas, en el ámbito europeo, y hoy continuaré con la segunda parte de esta sección de Irán. Pero bueno, para empezar un poco en el contexto europeo, vamos a hablar de 2 cosas. Ya la semana pasada expliqué los 4 o 5 elementos fundamentales sobre los que iba a gravitar Bruselas y los asuntos europeos en este año, entre los que se encontraba la definición de la nueva estrategia industrial. Ya llevamos hablando un tiempo, ya desde antes de Navidades, bueno, desde que empezamos esta temporada del fin de la globalización entendida como esta época de libre comercio y de la eliminación de aranceles, y cómo este proceso histórico se está revirtiendo y estamos volviendo a una época de proteccionismo. Está marcada fundamentalmente por la decisión de Estados Unidos de empezar a subvencionar fuertemente a su industria. La excusa es acelerar la transición energética y la transición ecológica, la transición verde, pero la realidad, el trasfondo de esta decisión por parte de Estados Unidos está en competir con China, un mercado emergente que tecnológicamente está creciendo a pasos agigantados y está haciéndole sombra a Estados Unidos, cosa que no puede o no quiere permitir Estados Unidos, y ha decidido acabar con este proceso de globalización. En ese contexto nos encontramos los europeos con la necesidad de definir una nueva estrategia industrial, porque la industria europea tiene bastante temor a lo que se conoce como la deslocalización, que ya se ha vivido en otros momentos, pero en este caso podría ser de empresas europeas hacia Estados Unidos para favorecerse de esa política de subvenciones de Estados Unidos, lo cual iría en detrimento de la industria europea. Y cuando hablamos de industria europea, hablamos fundamentalmente de la industria alemana y de la industria francesa. Además de esta posible deslocalización por el incentivo de subvenciones a la industria estadounidense, deslocalización de empresas alemanas, estamos en un contexto bélico en el que la industria alemana está sufriendo las consecuencias de romper los lazos con Alemania y con Rusia, la fuente de energía barata, más la voladura del Nord Stream 2, que todavía no se sabe quién es, pero no hace falta mucho escarbar para darse cuenta por dónde van los tiros. Y en este contexto, la Unión Europea tiene que armar una nueva política industrial y tiene que decidir qué hacer con la industria y cómo subvencionarla. Entonces va a haber una cumbre el 9 y el 10 de febrero, una cumbre de jefes de Estado, en la que se van a poner los pilares de lo que será la política industrial, y hay tres elementos fundamentales. Uno es crear un nuevo fondo europeo en el que se haga una deuda mancomunada, esto que era anatemático para Alemania, poner todos la deuda en conjunto. El miedo que hay es que los países que más aporten, que sería Alemania, serían los más beneficiados, lo que haría que su industria y su situación económica pudiera atraer a otras industrias europeas, y lo mismo que queremos evitar de deslocalización de empresas europeas a Estados Unidos se podría dar dentro del contexto europeo. Entonces es una opción que se descarta. La otra opción es que haya un fondo común, pero que favorece el desarrollo de nuevas políticas industriales en países europeos que no sean Alemania, Francia o Italia, y que estos grandes países tengan más flexibilidad, que puedan tener más capacidad de endeudarse y dar ayudas de Estado. Y por último está la posibilidad de que los fondos de la pandemia, que sabíamos que eran 750.000 millones, de los que una gran parte le tocó a España, 140.000 millones, pues sabemos que no se están gastando como se esperaba, primero porque hay mucha condicionalidad y hay mucha dificultad para gastar estos fondos, y España está pidiendo que se use ese dinero, en vez de crear un nuevo fondo para el desarrollo de la política industrial, que se utilice ese dinero para poder subvencionar a la industria.
Pero bueno, esto es un poco las pinceladas de lo que van a pasar en las próximas semanas. Lo iremos tocando más de fondo. Es interesante, va a marcar. Estamos viviendo un momento histórico, un momento de transición, de final de la globalización, el comienzo de una política de proteccionismo y lo estamos viviendo en directo y lo vamos a ir narrando en las próximas semanas. Otro tema antes de empezar otra vez con Irán es el tema de Davos. La cumbre de Davos ha sido muy sonado también esta transición de potenciar discursos liberales y meramente capitalistas a empezar a criticar las consecuencias que estamos viviendo de una desigualdad creciente. Pedro Sánchez ha utilizado el foco internacional para hacer una crítica bastante severa a estas derivas desigualitarias en todo el mundo y a la necesidad de imponer impuestos cada vez mayores a los ricos. Y ha habido una lectura fundamental de los medios de comunicación convencionales diciendo que esto es un mecanismo del propio capitalismo que se da en la historia para intentar reajustar esas desigualdades, fomentar otra vez el consumo y evitar una deriva que podría ser perjudicial para el propio capitalismo y para los propios beneficios. Yo tengo una lectura un poco más cruda y creo que aquí juega un papel importante procesos históricos como la Revolución Francesa o sobre todo la Revolución Bolchevique, en la que ha habido movimientos revolucionarios de clase, en la que las economías capitalistas o zaristas en la época de la Rusia soviética o de la Revolución Soviética crearon núcleos de pobreza similares a los que, no similares, pero bueno, próximos a lo que se están dando hoy en día en ciertas regiones del mundo, y el capital tiene miedo a que las clases populares se unan en procesos revolucionarios. Y creo que van más por los tiros que por un propio mecanismo de defensa del capitalismo. Esto es un poco el resumen de lo que ha pasado en Europa y en el ámbito internacional. Y retomamos la segunda fase de este ciclo iraní. Como bien explicaba Gallello. ¿Puedo hacerte una pregunta sobre esto que has contado de Davos, principalmente? O sea, están ahora muchos de los hombres más ricos del mundo, uno de ellos, por ejemplo, Warren Buffett, ¿no? Uno de los financieros más conocidos, tal, diciendo, no, por favor, que me cobren más impuestos. O sea, es que si no, es evidente que la bicicleta se para y no puede seguir el sistema. O sea, la única forma de que todo esto se pueda seguir retroalimentando es que los que más tienen, más paguen. Y entonces hacían un poco la broma, es decir, ¿os imagináis a Feijóo en el foro de Davos diciendo no, lo que hay que hacer es bajar impuestos a los ricos y que los ricos estén ahí delante diciendo, pero si estamos aquí nosotros diciendo lo contrario? O sea, ¿sería posible que, imagínate, el año que viene gane las elecciones el PP y dentro de un año viéramos ahí a alguien del PP diciendo que hay que bajar impuestos a los ricos, como en Andalucía? Bueno, yo creo que Listras fue el claro ejemplo de que los conservadores van un poco por detrás de la lectura histórica de la situación y no creo que eso se vuelva a repetir. Pero mi comentario final iba un poco en esa línea. Warren Buffett y Bill Gates y los grandes millonarios dan este discurso de que el sistema para que continúe, la bicicleta para que continúe, pues tiene que igualarse, tiene que combatirse contra la desigualdad. Pero tiene mucho más miedo a las guillotinas y a las revoluciones que a que las bicicletas se paren. Y quizás no lo he explicado bien, sí, pero hay veces que las luchas obreras sufren este denostamiento por parte de los medios de comunicación y realmente son procesos históricos que han sido muy efectivos en su momento y siguen siendo parte del imaginario colectivo y de las élites económicas. Y yo, honestamente, creo que es a lo que tienen miedo. Estamos en una deriva de una época tardocapitalista que está generando desigualdades infames y puede derivar en la eliminación del status quo, en un proceso revolucionario. Por supuesto, son procesos históricos que tardan mucho tiempo, pero las clases económicas, que son a veces más inteligentes que las clases políticas, temen precisamente procesos revolucionarios.
y que han tenido mucho éxito, y cuando las clases populares recuperan la conciencia de clase y recuperan la conciencia de que somos más y eso es donde está nuestra fuerza, las cosas cambian. Y eso es a lo que las élites económicas tienen miedo. Yo creo que es lo que se palpa en Davos. Aunque no se narre así, aunque el discurso sea más el de la bicicleta que se para, creo que el trasfondo es más el miedo a la recuperación de la conciencia de clase. Pero es una lectura. No, pero qué buena explicación, no lo había escuchado anteriormente. Vamos a Irán, si os parece. Como bien había explicado Gallello, empezamos la primera parte de este ciclo explicando el contexto histórico, las diferencias entre el mundo árabe y el mundo persa, las similitudes en cuanto a que compartían la religión musulmana, pero dentro de eso las diferencias entre los sunitas y los chiitas. Y aquí incidí en un punto muy importante que dije que iba a remarcar en partes posteriores de este ciclo, en el que los chiitas defendían a Ali como sucesor de Mahoma, mientras que los sunitas consiguieron imponer como primer califa a Abu Bakr, que era el suegro de Mahoma, mientras que Ali era el yerno y primo de Mahoma. Y al final, cuando Ali consiguió ser el califa, que fue el cuarto califa, después de la muerte de Mahoma, fue asesinado a los 5 años por los sunitas y a partir de ahí ha habido un proceso de represión por parte de los sunitas, cuyo máximo exponente es Arabia Saudí, una represión muy fuerte contra los chiitas, cuyo máximo exponente es Irán. Los chiitas representan un 10% y los sunitas representan un 90%. Y los chiitas se consideran como defensores de los desfavorecidos socialmente. Y esto es clave para entender los próximos siglos que vamos a contar hoy. Luego dimos pinceladas de lo que era el imperio persa y lo que era dentro del imaginario colectivo iraní formar parte de ese imperio persa, y empezamos hablando de Ciro I y las diferencias con los griegos. Pues hoy voy a incidir primero sobre lo que es el imperio persa. El imperio persa es un imperio muy largo que empezó 500 años antes de Cristo y ha tenido dinastías de forma sucesiva hasta la revolución de los ayatolás del 79 sin parar, es decir, son 2.500 años de dinastías para que entendamos la fortaleza del imperio y lo importante que es para el imaginario colectivo persa formar parte, o iraní, formar parte de esa saga de dinastías que han gobernado una región geoestratégicamente muy importante, histórica y culturalmente muy importante. Y luego vamos a hablar o concentrarnos un poco más en las últimas dinastías, sobre todo el siglo XIX, y cómo el petróleo y el chiismo, o la región chiita, definieron el caldo de cultivo de la Revolución del 79, de la que hablaremos en el último programa. Entonces, sin más dilación, como explicaba, después de la dinastía de Ciro I, que es la dinastía aqueménida, hubo muchas dinastías que le sucedieron ininterrumpidamente, pero me voy a centrar más en la primera dinastía del siglo XVI, que es la dinastía de los safávidas, que es justo cuando Persia es invadida por los musulmanes. Es importante porque aquí es cuando Persia adopta la religión chiita, dentro de este contexto de sentirse perseguidos por los sunitas. Tenemos a Ismael I como el primer Shah. Esto es una palabra que también nos sonará cuando hablamos de Irán. Los Shahs es la palabra persa de monarca, y vamos a hablar de varios Shahs a lo largo de esta sección de hoy. Y aquí ya vamos a empezar a hablar de las primeras luchas que tienen los iraníes con sus vecinos otomanos, que es el Imperio Turco, que eran sunitas, y también con los rusos. No voy a dar tampoco muchos más detalles porque hay muchos nombres, muchas dinastías, pero bueno, a los safávidas, que duraron del siglo XVI al XVIII, le siguieron los absáridas, que es una época del siglo XVIII en el que Persia consigue su máxima extensión territorial. El imperio persa se extiende a todo lo que sería Irán, gran parte de Afganistán, Irak y parte de Rusia, del sur de Rusia,
Tienen muchas luchas con tanto mongoles como la parte de Afganistán, que no era parte del imperio. Y aquí ya nos vamos a empezar a centrar, después de la dinastía Sant, en la dinastía de los Qajar, que aquí ya las cosas empiezan a cambiar, que es lo que conocemos como el Irán moderno. Ya estamos hablando de finales del 19, principios del 20, y en esta dinastía Qajar hay un Shah, que es el último Shah de esta dinastía, que reina entre finales del 19 y principios del 20, que es Nasser-ud-Din. Y es interesante, y voy a empezar a centrarme más en esta época, porque es cuando es el primer Shah que empieza a potenciar el comercio y la industria. Hay que darse cuenta que, ya lo expliqué, que los persas son indoeuropeos, tienen una tendencia o una filia hacia la cultura europea occidental muy fuerte, y este Shah, además de conseguir también reformas educativas y económicas, disminuyó la influencia del clero chiita y consiguió que a finales del siglo XIX, principios del XX, Irán fuera un país muy, muy occidental, en contraposición a sus vecinos. Es la primera vez que vemos a un Irán que mira de tú a tú a Occidente. Empieza la Primera Guerra Mundial y concluye con la Revolución Bolchevique. Ya hemos hablado que los rusos han sido uno de los grandes enemigos desde el siglo XVI del Imperio Sirio. Se da el colapso del Imperio Otomano, otro de los grandes enemigos del Imperio Sirio, y sale victorioso de la Primera Guerra Mundial el Reino Unido. Y se encuentra petróleo. Se encuentra petróleo en Irán, y el Reino Unido se hace con los derechos de explotación del petróleo de Irán tras el final de la Primera Guerra Mundial. Y de hecho se funda la compañía de petróleo anglo-persa, que es el origen de BP. BP es la gran compañía de petróleo británica, es British Petroleum, y todo empieza ahí. El gran desarrollo económico también y energético de Inglaterra durante el siglo XX nace de los yacimientos de petróleo iraní. Esto se da porque en esa época, esa dinastía Qajar, y hablaba de Nasser-ud-Din, que había occidentalizado mucho a Irán, estaba en una situación muy frágil que había permitido que los británicos se hicieran con los derechos de explotación para ellos mismos del petróleo. Y esta inestabilidad da lugar a que tras la Segunda Guerra Mundial hay un golpe de Estado en 1921 y empieza la siguiente dinastía, que es la última dinastía antes de la Revolución del 79, que es la dinastía Pahlaví, que tiene dos shahs, dos monarcas, Reza y su hijo, Mohammad Reza. Ya estamos hablando de principios de la Primera Guerra Mundial, es decir, de los años 30 hasta los años 80, y esta última dinastía persa de shahs es interesante porque de nuevo empieza a marcar el caldo de cultivo que derivaría en la revolución del 79 de los ayatolás. Estamos hablando de una dinastía en la que Reza, Shah, establece una monarquía parlamentaria, siguiendo esa tradición de país occidental, que sería similar a lo que tenemos hoy en día, una monarquía que tiene un poder sancionador de leyes, pero que es el primer ministro, que tiene un gobierno elegido democráticamente, el que gobierna los designios del país. Con Reza se refuerza la situación de neutralidad del periodo entre guerras de Irán, y se hace un pacto de no agresión con Turquía, Irak y Afganistán, y se empiezan a reducir los beneficios a las concesiones británicas, porque los clérigos chiitas, como he explicado, empiezan a ver que esa explotación de los recursos por parte de los británicos genera mucha desigualdad social. Y el chiismo, y esto es muy importante que lo entendamos, pone mucho énfasis en la igualdad social, y cualquier elemento desestabilizador socialmente ha sido utilizado por los clérigos chiitas para influir políticamente. En Reza, este Shah era permeable a las presiones de los chiitas, impuso una modernización del país, pero con capital alemán. Y justo empieza la Segunda Guerra Mundial. Y los aliados, el Reino Unido y la URSS, invaden Irán para garantizar los recursos petrolíferos que
había empezado a renacionalizar Reza, este Shah. Esto lleva a que le obliguen a dimitir y ponen en su lugar a su hijo, a Mohamed Reza. Ya estamos hablando del año 41, en mitad de la Segunda Guerra Mundial, y Reza Shah es el último Shah, el último monarca del imperio sirio. Llega al poder en el 41, es muy próximo a los aliados y cuando finaliza la Segunda Guerra Mundial, Reza Shah consigue mantener la soberanía de Irán, pero con una fuerte influencia occidental del Reino Unido y de Estados Unidos. Impulsa un gran desarrollo económico. Esto es lo que nosotros conocemos de ese Irán pre-revolución de los ayatolás, de mujeres con minifalda, un país muy moderno y muy occidental, impulsado por esa tutela de los países occidentales que habían hecho dimitir al padre y utilizaron como marioneta al hijo, a Mohamed Reza. Y es interesante porque estamos hablando de que es una monarquía parlamentaria y hay un primer ministro que es Mohamed Mossadegh, que es un primer ministro que está apoyado por el Partido Comunista. Como primer ministro nacionaliza el petróleo y esto es apoyado por los chiitas en un primer momento, por lo que explicaba antes. Los chiitas luchan contra esas diferencias sociales, pero este primer ministro, apoyado por los comunistas, empieza a hablar de reforma agraria, quitarle los terrenos que estaban, que forman parte del clero chiita, y se da un golpe de Estado en 1953 financiado por la CIA. Y esto se sabe porque se desclasificaron hace poco papeles secretos y fue un golpe orquestado por la CIA. Y utilizan a Mohamed Reza, al Shah, para gobernar el país como un monarca absoluto. Se elimina la monarquía parlamentaria, se elimina la constitución, se abolen los partidos políticos y el ayatolá Khomeini se exilia y se crea una situación muy tensa de tutela por parte de los países occidentales, en el que se ha intentado nacionalizar la empresa de petróleo, pero no se ha permitido. El ayatolá se va del país y se crea una situación, una bomba social, de la que hablaremos en el próximo programa, que me he ido un poco de tiempo, perdonad, aprovechando que la entrevista está grabada. Hoy se podía. De la que ya cerraremos con esta sección la próxima semana. Pero es importante entender todo este paradigma de la importancia del imperio persa, la importancia del petróleo y de la occidentalización del país y de cómo esto ha tenido actores internacionales como el Reino Unido, el exilio del ayatolá Khomeini y cómo esto crea un caldo de cultivo que es una bomba que estalla en el 79 con la revolución de los ayatolás, que veremos con más detenimiento en la última parte de este ciclo. Una pregunta muy rápida sobre... Ay, perdona. No, que iba a decir que ahora sí, enseguida te doy paso porque lo mío es solamente un comentario, lo tuyo es una pregunta. Y es que, claro, con lo último que has contado, más o menos se deja ver las últimas décadas de historia del país y la situación actual. Probablemente, sí. ¿No? Pero lo cual veremos la semana que viene. Lo cual veremos ya es algo que conocemos todos, la crisis de los rehenes, ya forma parte de nuestro imaginario colectivo, pero era importante dar este contexto histórico de lo que es el mundo persa, el mundo árabe, lo que son los sunitas, lo que son los chiitas, lo que es la influencia en la región del Reino Unido y de Estados Unidos, cómo han utilizado gobiernos marionetas gracias a que han encontrado y explotado el petróleo, y esas desigualdades sociales que son utilizadas y sentidas por el chiismo o por el clérigo chiita para recuperar el poder del país. Y esto, lo que vamos a explicar, ya lo sabemos todos, pero era importante entender bien de dónde viene la revolución del 79. Muy bien. Que me ha parecido curioso el contraste porque me acuerdo que hace un par de años o 3 te llamé un día entre semana y dije, oye, explícame por favor qué está pasando en Afganistán tal. Y te lo pregunté y me hiciste una conferencia de casi 20 minutos explicándome detalladamente todo lo que había pasado en Afganistán en los últimos 50 años, que fue increíble. Te pillé por sorpresa y te lo sabías casi de memoria. Y ahora has comentado que la modernización de Irán se produjo
por la invasión o durante la invasión de Estados Unidos y Reino Unido, si no he entendido mal, y sin embargo en Afganistán se produjo durante la Revolución Socialista. Ahí hubo dos momentos de modernización de estos dos países, y uno fue por la invasión de Estados Unidos y otro por una revolución socialista, y luego hubo una regresión por la revolución de los ayatollahs. También, no sé si os acordáis que hablamos de Nasser en Egipto en alguna sección, cuando también se nacionalizó el canal de Suez en Egipto. Es una época en que en la región, en Afganistán, en Irán, en Egipto, se dio un movimiento realmente democrático, y fueron sociedades que consiguieron grandes avances, pero la injerencia occidental y el fundamentalismo religioso han sido elementos muy importantes que han determinado la evolución en las últimas décadas de estos países. Pero efectivamente, Afganistán también sufrió un proceso de modernización por la influencia soviética, Irán por sus raíces indoeuropeas, que por eso quería insistir mucho en ello, por la influencia chiita y por la presencia de petróleo explotada por grandes potencias occidentales. Y bueno, Egipto en su momento fue otro proceso que a lo mejor profundizaremos en otro momento.